Hola, nuestro tema de estudio a lo largo del capítulo 17 será la donación, que configura el prototipo de contrato gratuito. Por este título se transmiten cosas en propiedad sin contraprestación recíproca ni equivalente. Veremos qué liberalidades no son donaciones, las limitaciones para donar, las diferencias con el testamento, las obligaciones del donante, las clases de donaciones y las modalidades particulares de extinción contractual. Vamos a comenzar. Donación. Existe una amplia variedad de actos jurídicos que, siendo gratuitos, por diferentes motivos no pueden considerarse donaciones. Algunos por no ser contratos, como dejar transcurrir el plazo para la adquisición por prescripción o dejar de cumplir una condición suspensiva para que se consolide la adquisición de la cosa. Otros por referirse a derechos reales diferentes al dominio, como la constitución gratuita de superficie, usufructo, uso, habitación, servidumbre. O bien por referirse a derechos personales, como la transmisión gratuita de un crédito, el préstamo de uso de una cosa, la renuncia a la fianza de un crédito. Pero también hay donaciones que no son contratos por referirse a cosas que no pueden ser objeto de ellos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la donación de sangre, la donación de órganos entre personas vivas, la donación de espermatozoides u óvulos, la donación de médula ósea. Y como si fuera poco, hay donaciones que ni siquiera son gratuitas. Es el caso de las donaciones que remuneran servicios o imponen cargos. Despejado así el panorama, podemos decir que por el contrato de donación, una parte, la donante, se obliga a transferir de manera gratuita la propiedad de una cosa a otra, la donataria, quien acepta adquirirla en esos términos. Hay donaciones que pueden ser muy sencillas, como cuando regalamos una prenda para un cumpleaños, alimentos no perecederos o dinero para una colecta solidaria, o apuntes de las materias aprobadas para un amigo que debe cursarla. Pero también hay donaciones que pueden ser muy complejas, como cuando se realizan particiones hereditarias en vida con reserva de usufructo o donaciones bajo imposición de darle a la cosa un destino en particular. Como quiera que sea, siempre en toda donación el donante debe obrar con ánimo de beneficiar, sin contraprestación, por más que en el fondo consiste en una estrategia comercial. La donación presenta ciertas connotaciones particulares que fundamentan soluciones también particulares. Veamos. De entrada, la donación es el acto jurídico gratuito más importante. Por eso es que su régimen jurídico se aplica de manera supletoria a todos los demás. Al mismo tiempo, la donación se relaciona funcionalmente con los actos de disposición patrimonial de última voluntad, concretamente con el testamento, porque puede consistir en un adelanto de herencia o bien en una partición total o parcial de los bienes hereditarios en vida. En este orden de ideas, por un lado, hay dispositivos que procuran marcar una clara diferencia con los actos por causa de muerte. Por eso la aceptación no puede hacerse luego de la muerte del donante o el donatario, por eso no puede subordinarse la eficacia de la donación a la muerte del donante. Por otro lado, hay soluciones que establecen algunas conexiones entre ambas figuras. Por eso se consideran inoficiosas las donaciones de cosas cuando su valor supera la porción disponible del patrimonio del donante. Dichas donaciones pueden ser reducidas luego de la muerte del donante. Y por eso se permite el pacto de reversión de la donación y la cláusula de revocación por supernacencia de hijos o hijas. Asimismo, la donación puede llegar a constituir un acto sumamente perjudicial para el patrimonio del donante. Es por ello que se disponen prohibiciones, limitaciones o requerimientos para hacer ciertas donaciones. Así pues, se establecen algunas soluciones en favor del deudor, como la interpretación restrictiva de la aceptación del donatario, o sea, no debe dejar lugar a dudas. Se necesita absoluta capacidad de ejercicio para celebrar actos de disposición patrimonial. Por eso no pueden donar las personas incapaces a través de sus representantes legales, las personas con restricción a la capacidad ni con la asistencia de sus apoyos, y las donaciones hechas por personas que luego son restringidas en su capacidad o declaradas incapaces
pueden declararse nulas. Hace falta poder especial en la representación voluntaria. Se prohíbe de donar todo o una porción del patrimonio, como asimismo donar cosas ajenas. En efecto, es nula una donación con esos objetos. Se requiere mantener el usufructo sobre las cosas o contar con otros recursos de subsistencia suficientes, como ser participaciones accionarias en sociedades o haberes jubilatorios, para donar válidamente a aquellas que afectan todo o una parte sustancial del patrimonio, como ser la vivienda única del donante. Se impone la escritura pública como solemnidad absoluta para donar inmuebles, muebles registrables y prestaciones periódicas o vitalicias. Sin embargo, alcanza con el expediente administrativo cuando son donaciones hechas a personas jurídicas de derecho público. Se impone la forma de la donación para la totalidad del acto jurídico complejo de naturaleza mixta. Podría ser, por ejemplo, la donación de un inmueble y la locación de otro. Se prohíbe a los tutores de personas menores o curadoras de personas incapaces, considerando la función de cuidado o protección que desarrollan, aceptar sus donaciones antes de rendir cuentas o pagar cualquier saldo pendiente. Se trata de una incapacidad de derecho, siendo por lo tanto absolutamente nula la donación hecha e imposible de confirmar, dada la influencia que normalmente ejercen estas personas sobre quienes fueran sus pupilos o curados. Se requiere finalmente la entrega de la cosa donada para acreditar aquellas donaciones de muebles no registrables y títulos valores al portador, como ser acciones, cheques, pagarés, entre otros, que se celebran de manera verbal. En cuanto a la aceptación de la propuesta de donación, cabe formular las siguientes consideraciones. Obviamente que siendo una de las declaraciones que forma el consentimiento contractual, ella debe ser expresada a sí mismo con los recaudos solemnes que recién hemos mencionado. Cuando la propuesta de donación tiene a varias personas como destinatarias solidarias, la aceptación de cualquiera de ellas comprende la totalidad de los objetos donados, al mismo tiempo que la muerte o revocación respecto de algunos destinatarios beneficia al resto de los aceptantes, tal lo que ocurre con el derecho de acrecer en el ámbito sucesorio. La capacidad para aceptar donaciones es la misma que para cualquier otro contrato, pero las personas bajo tutela o curatela no pueden aceptar donaciones con cargo sin autorización judicial. Lógicamente, quien debe pedir dicha venia en la justicia es el tutor o el curador. El donante debe cumplir con las siguientes obligaciones. En primer término, transferir la cosa donada. La transferencia del derecho real de dominio se concreta con la tradición, es decir, con la realización de actos materiales que otorguen un poder de hecho sobre la cosa. La entrega de las llaves del inmueble o la puesta a disposición de los alimentos, por ejemplo. La cosa debe transferirse con todos sus accesorios, como ser plantaciones o edificaciones, a menos que las partes estipulen algo diferente. El donante debe además hacer entrega de la documentación relacionada a las cosas y prestar la colaboración necesaria para que la transmisión de la propiedad se concrete. Salvo que las partes acuerden otra cosa, por cuenta del donante corren los siguientes gastos: los de entrega de la cosa y los correspondientes al estudio de títulos y antecedentes, mensura del terreno, impuestos, tasas, aranceles o contribuciones. El tiempo, la modalidad y el lugar de entrega es de acuerdo a lo convenido por las partes. Ahora bien, por un lado, el donatario debe, en todo caso, interpelar al donante para constituirlo en mora. O sea que el mero transcurso del plazo expresado para la entrega no coloca al deudor en situación de incumplimiento. No así, obviamente, si se estipuló la mora automática. Por otro lado, las consecuencias del incumplimiento o retardo imputable en el cumplimiento operan solo cuando el donante obra de manera dolosa, esto es, no hace entrega de la cosa porque no quiere o porque no tiene ningún interés en hacerlo. En segundo término, el donante tiene la obligación de sanear la evicción y los vicios ocultos ante supuestos especiales. Siendo una transmisión a título gratuito, el donante no responde ni por las mismas causas ni con la misma extensión que los transmitentes a título oneroso
por los vicios jurídicos o materiales que pudieran tener las cosas donadas. Veamos. Por evicción. En las donaciones comunes el donante responde si expresamente otorgó la garantía, porque nadie impide que así se estipule, o si el vicio se produce por su dolo o culpa, diferente al régimen general en donde la responsabilidad es objetiva. Hay dolo o mala fe cuando el donante le oculta al donatario que la cosa es ajena o peor aún le hace creer que es propia. Ahora bien, tengamos en cuenta que el conocimiento del donatario sobre la falta de propiedad de la cosa no solamente exime al donante de responder por evicción, sino que sería un contrato nulo por prohibición en el objeto. Hay culpa cuando el donante incurre en torpeza o negligencia que causa la evicción. Otra particularidad es que la reparación por evicción se limita al reintegro de los gastos realizados a partir de la donación. Entre ellos, gastos de recepción, impuestos, mejoras, reparaciones, defensa judicial, etc. Pero si el vicio acontece por dolo o culpa del donante luego de la celebración del contrato, podría ser, por ejemplo, por no interrumpir a tiempo el curso de la prescripción adquisitiva, la reparación se extiende a la totalidad de los daños sufridos por el donatario. Si la evicción fuera parcial, por ejemplo, sobre la mitad del derecho transmitido, la indemnización debe reducirse en la misma proporción. Por vicios ocultos, en cualquier clase de donación, el donante debe reparar todos los daños causados al donatario si obró con dolo o si expresamente se ampliaron los términos de la garantía. Para la configuración del dolo no hace falta la intención directa o el desinterés manifiestos en la producción del daño, sino que consiste en el conocimiento de los defectos en la cosa deliberadamente ocultados al donatario, como por ejemplo donar a un merendero productos vencidos o que han perdido la cadena de frío. El donatario, en la donación común, solamente asume una obligación de carácter eventual que consiste en asistir con alimentos al donante que carece de medios de subsistencia. Si bien tal obligación alimentaria no es de carácter subsidiaria, vale decir en ausencia de otras personas obligadas a prestar alimentos, como ser los hijos o hijas de la persona donante, sí cabe la posibilidad de restituir la cosa o su valor si fue transferida para liberarse de ella. No podemos hablar entonces de la extinción retroactiva del contrato de donación, sino más bien de una dación en pago hecha con la misma cosa donada o el equivalente de su valor en dinero. Independientemente de cuál sea la cosa donada, existen distintas clases o tipos de donaciones. Donaciones mutuas. Se llaman así a las donaciones que recíprocamente se hacen dos o más personas por un mismo contrato. Vale decir, hay un solo contrato con dos o más donaciones. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando mediante escritura pública una persona se obliga a entregar gratuitamente en propiedad un lote de terreno a otra, quien al mismo tiempo se obliga a entregar gratuitamente en propiedad una escultura de mármol a la primera, aceptando cada una de ellas la respectiva adquisición de las cosas en esos términos. En las donaciones mutuas hay ánimo de beneficiar en cada una de las partes, y por supuesto no importa cuál sea el valor de las cosas donadas, porque no son contraprestaciones. Como las donaciones se encuentran mutuamente condicionadas, las nulidades que pudieran afectar a cada una perjudican asimismo a la totalidad del contrato, sean nulidades por inoficiosidad, por objeto prohibido o por falta de capacidad para donar. Por el contrario, la ingratitud o incumplimiento de los cargos impuestos en una o algunas de las donaciones no disparan la extinción de las demás. Con otras palabras, no acarrean la extinción de todo el contrato, sino solo de una parte. Los donantes están obligados a sanear la evicción conforme los efectos estudiados, pero aquí se añade el reembolso del valor de la cosa recibida para evitar el enriquecimiento sin causa. En fin, siendo donaciones recíprocas, también es recíproca la obligación de proveerse alimentos. Donaciones remuneratorias. Se llaman así a las donaciones que tienen por finalidad recompensar o retribuir servicios que le ha prestado el donatario al donante, susceptibles de apreciación económica y reclamo judicial. Por lo tanto,
no es remuneratorio el obsequio hecho a quien desinteresadamente se ofreció a facilitarnos una entrevista laboral, porque no es un servicio, sino un favor o ayuda, como tampoco el realizado al corredor inmobiliario que nos consiguió una operación si la comisión fue totalmente cancelada, porque no habría posibilidad de acción judicial alguna en ese caso. El carácter remuneratorio solo puede acreditarse por indicación expresa en el mismo instrumento de la donación. O sea que esta clase de donaciones debe hacerse siempre por escrito y ni siquiera se puede probar por otros instrumentos como ser un correo electrónico. Y además debe allí mismo precisarse de manera suficiente cuál o cuáles son los servicios que se pretenden recompensar con la donación. La particularidad de esta clase de donaciones es que son consideradas actos a título oneroso en la proporción que el valor de la cosa donada se corresponde equitativamente con el precio de los servicios retribuidos. Se las considera estrictamente donación solo en la proporción excedente de la retribución. Por lo tanto, únicamente a esa parte se le aplica la disciplina legal que estamos estudiando. Ello quiere decir al mismo tiempo que no es remuneratoria la donación por un valor inferior a los servicios recibidos. El donante está obligado a sanear la evicción conforme a los efectos estudiados, pero aquí se añade el reembolso del valor de los servicios recibidos. En fin, la obligación de proveer alimentos se limita a la proporción gratuita de la donación. Donaciones con cargo. Se llaman así las donaciones que imponen una o más obligaciones accesorias al donatario, como ser la donación de una casona antigua para que allí funcione un centro cultural, o la donación de fondos para aplicarlos a un emprendimiento de impacto ambiental, o la donación de una colección de objetos personales con la obligación de constituir un museo para su exhibición al público. El cargo puede imponerse en beneficio del mismo donante o estipularse a favor de tercero determinado o determinable, pero no puede ser, por ejemplo, la comunidad en general o todas las personas que padecen una cierta enfermedad. Los cargos pueden ser reclamados como cualquier otra deuda por el estipulante, o sea, el donante, los herederos del donante, o sea, las personas a quienes se les transfiere por sucesión los efectos del contrato de donación, y también por el beneficiario de la estipulación, o sea, quien aceptando el beneficio lo incorpora definitivamente a su patrimonio. Con respecto a la responsabilidad del donatario por incumplimiento de los cargos, cabe puntualizar. Primero, que se limita a la cosa donada. Por ello, el donante no puede, por ejemplo, embargar otros bienes del donatario. Segundo, que si la cosa fue transferida o se perdió por culpa del donatario, en ningún caso su responsabilidad puede ir más allá del equivalente de su valor en dinero. Tercero, que el donatario tiene la alternativa de restituir la cosa o eventualmente su valor para liberarse de toda responsabilidad. Aquí tampoco podemos hablar de una extinción retroactiva del contrato, sino más bien de una dación en pago hecha con la misma cosa donada o el equivalente de su valor en dinero. Cuarto, que la pérdida o destrucción de la cosa donada sin culpa del donatario lo libera totalmente de responsabilidad. La particularidad de esta clase de donaciones es que son consideradas actos a título oneroso en la proporción que el valor de la cosa donada se corresponde equitativamente con el cargo impuesto. Se las considera estrictamente donación solo en la proporción excedente del cargo. Por lo tanto, únicamente a esa parte se le aplica la disciplina legal que estamos estudiando. El donante está obligado a sanear la evicción conforme a los efectos estudiados, pero aquí se añade el reembolso del valor de los gastos para cumplir los cargos. En fin, la obligación de proveer alimentos se limita a la porción gratuita de la donación. La donación se puede resolver, o sea, dejar sin efectos retroactivamente, cuando se estipula en términos expresos la reversión de las cosas donadas ante el fallecimiento de ciertas personas con anterioridad al donante. Claramente, el pacto de reversión se relaciona con los actos de disposición patrimonial de última voluntad. Él se estipula cuando al donante le interesa que luego de su muerte las cosas donadas queden para el donatario o su familia. Precisamente por eso se reserva la facultad de dejarla sin efecto o revertirla
cuando sobrevive a la muerte de las personas que a continuación indicaremos según la modalidad de la cláusula. Veamos. La primera opción es que el donante sobreviva al donatario. La segunda opción es que el donante sobreviva al donatario, su cónyuge y sus descendientes. No puede ser la persona conviviente porque precisamente no tiene vocación hereditaria. La tercera opción es que el donante sobreviva al donatario que no tiene hijos o hijas. Cabe aclarar que el vínculo filial puede ser natural, por adopción o mediante técnicas de reproducción humana asistida. El donante es el único que puede hacer valer la cláusula ante el cumplimiento de la condición resolutoria, por más que también se le estipule en beneficio de otras personas. Cuando la donación se conviene con pacto de reversión en caso de muerte del donatario sin hijos o hijas, la condición no se cumple, es decir, no puede solicitarse la restitución si primero muere el donatario y luego mueren sus descendientes. O sea, la condición es que a la muerte del donatario, éste no tenga hijos o hijas. En cualquiera de las opciones, el donante puede renunciar en términos expresos al derecho de reversión. Pero además, la renuncia es legalmente presumida cuando se aprueba la transferencia de la cosa donada a otra persona. Se supone que si el donante presta quiesencia para la enajenación, es porque no le interesa que la cosa permanezca en el patrimonio del donatario, ni intentará la restitución del tercero, o cuando se consiente la constitución de derechos reales. En este caso, la renuncia no es total, sino simplemente particular en beneficio de sus titulares. Vale aclarar que el pacto de reversión no implica una prohibición ni limitación de enajenar o disponer para el donatario. Ahora nos enfoquemos en explicar lo que pasa cuando se cumple la condición resolutoria de la que hablamos. El donante puede resolver la donación solicitando la restitución de las cosas. Si son cosas registrables, la resolución tiene efectos retroactivos, a menos que las partes hayan convenido la irretroactividad. Por ende, el donante readquiere el dominio sobre la cosa libre de actos, como ser, por ejemplo, de la constitución de una servidumbre o hipoteca. Si son cosas no registrables, los actos realizados por el donatario son oponibles al donante a menos que los terceros sean de mala fe, o sea que adquirieron o constituyeron derechos sobre la cosa sabiendo que fue donada con pacto de reversión. El obligado a la restitución puede retirar las mejoras suntuarias sin dañar la cosa, solicitar lo gastado en mejoras necesarias, salvo que fueran ocasionados por su culpa cuando es de mala fe, y solicitar lo gastado en mejoras útiles con límite en el incremento de la evaluación de la cosa. El obligado a la restitución debe restituir los productos extraídos a partir del momento que ocurre la condición, los frutos percibidos, así como los dejados de percibir por su culpa desde que toma conocimiento de la muerte condicional, y obviamente los frutos pendientes. El obligado a la restitución responde por la pérdida o deterioro de la cosa, sea total o parcial, a partir del momento que conoce el acaecimiento del hecho condicional, a menos que la pérdida o deterioro también se hubiera producido estando la cosa en poder del donante. El pacto que comentamos queda sin efecto cuando pasan 10 años sin que se cumpla la condición resolutoria, porque ningún dominio revocable puede extenderse más allá de ese plazo. La donación también puede retrotraer sus efectos si las cosas fueron entregadas o simplemente no producir efectos si las cosas todavía no fueron entregadas por revocación del donante, aun cuando sea esencialmente irrevocable en oposición al testamento. Se trata de una modalidad extintiva propia de este contrato, por la cual el donante tiene derecho a dejarlo sin efecto para el futuro, o bien extinguirlo de manera retroactiva en algunas hipótesis especialmente permitidas por la ley. De cierta manera se relaciona con la revocabilidad del testamento, que por ser un acto unilateral es esencialmente revocable, diferente a lo que sucede con la donación, que por ser un contrato es esencialmente irrevocable. Examinemos entonces en qué consisten las distintas causales de revocación.
Revocación por incumplimiento de los cargos. Cuando la donación establece una o más obligaciones accesorias a cargo del donatario, el donante o sus herederos pueden terminar el contrato en caso de incumplimiento del donatario. En realidad, si miramos bien, no es más que una resolución por incumplimiento contractual. Lo que sucede es que aquí las consecuencias de la extinción son parcialmente diferentes. Por un lado, el donante tiene que pagarle al donatario el valor de las prestaciones que fueron adecuadamente satisfechas, sean para sí o para otra persona. Por otro lado, el donatario responde por los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, pero dentro de los límites de su responsabilidad patrimonial. Cuando el cargo es una estipulación a favor de otra persona, con la aceptación del beneficio se consolida un derecho de crédito que no puede resultar perjudicado por decisiones ajenas a la voluntad del acreedor. Entonces, ello significa que el donante o sus herederos tienen la obligación de cumplir con el cargo siempre que ello sea posible. No lo es, por ejemplo, cuando se trata de prestaciones personales, salvo que el beneficiario esté de acuerdo con la revocación del contrato. El beneficiario no tiene la obligación en estos casos de reembolsar el valor de las prestaciones recibidas. Comunicado el ejercicio del derecho de revocación, el donatario deberá, consecuentemente, restituir las cosas donadas. Si las cosas fueron adquiridas por terceros que conocían la imposición de cargos, lo cual es inexorable tratándose de cosas registrables, porque el cargo consta en el instrumento de la donación, también ellos están obligados a la restitución por más que sean adquirentes a título oneroso, aunque tienen derecho a no restituir si cumplen con los cargos. Siempre claro está que no sean obligaciones de cumplimiento personal por el donatario. Si las cosas fueron adquiridas por terceros de buena fe, o sea, terceros que desconocían la imposición de cargos, o la restitución en especie no es posible por culpa del donatario, no lo sería, por ejemplo, la pérdida o destrucción por caso fortuito o expropiación, el donatario deberá restituir el valor equivalente en dinero al momento del inicio de la demanda de revocación, obviamente más los intereses desde la misma fecha. Parece razonable que estas mismas reglas se apliquen a la constitución de otros derechos que gravan la cosa. Cabe aclarar que aun cuando esta modalidad extintiva se llame revocación, el donatario adquiere un dominio pleno o perfecto, no un dominio revocable. Por eso es que las consecuencias son diferentes. Revocación por ingratitud del donatario. Dado que detrás de cualquier donación existe habitualmente un motivo determinante de carácter altruista o benefactor, el donante, nadie más que él, puede dejar sin efecto el contrato celebrado o extinguirlo con retroacción de efectos cuando el donatario incurre intencionalmente en comportamientos ingratos hacia el autor de la liberalidad. Los supuestos de ingratitud se encuentran especialmente tipificados por la ley, no pudiendo las partes excluirlos, modificarlos o establecer otros por vía convencional. Por supuesto que el donante puede eventualmente no ejercer el derecho de revocación, pero la renuncia anticipada es nula porque consiste en un derecho fundamental. Son causales de revocación por ingratitud: intentar matar o causar un daño físico al donante o a su cónyuge, conviviente, descendientes o ascendientes, no así, por ejemplo, si la víctima fuera un sobrino o una ahijada. Injuriar gravemente, o sea, amenazar, desacreditar, agraviar, difamar, o bien afectar el honor del donante o su cónyuge, conviviente, descendientes o ascendientes, como ser, por ejemplo, el donatario que difunde información de índole privada. Quitar, dañar o disminuir injustamente, es decir, más allá de un criterio estrictamente legal, bienes que forman parte del patrimonio del donante, o su cónyuge, conviviente, descendientes o ascendientes. No sería el caso, por ejemplo, del donatario que subasta bienes para cobrarse una deuda, pero sí podría llegar a ser, considerando las circunstancias, la pretensión de usucapir. No asistir con alimentos al donante
siempre que no pueda procurárselo de los familiares con obligaciones alimentarias, sea porque no están o carecen de recursos suficientes, y el donatario cuenta con medios suficientes para hacerlo. Por más que las acciones configuren delitos, en ninguna de las hipótesis hace falta la condena en sede penal, siendo suficiente la atribución de autoría de acuerdo a las reglas civiles. El derecho a la revocación por ingratitud se extingue, por un lado, con el perdón del donante, porque resultaría contrario a los actos propios pretender revocar una donación por ingratitud habiendo dispensado el donatario. Por otro lado, con el transcurso del plazo de un año desde que conoce la ocurrencia del hecho ingrato. Sin embargo, autorizada doctrina sostiene que la acción prescribe a los 2 años. Comunicado el ejercicio del derecho de revocación, el donatario deberá, consecuentemente, restituir las cosas donadas en la situación material o jurídica en que se encuentran. Si las cosas fueron adquiridas por terceros que conocían la ocurrencia de la causal de ingratitud, también ellos están obligados a la restitución por más que sean adquirentes a título oneroso. Si las cosas fueron adquiridas por terceros de buena fe, o sea, que desconocían la ingratitud del transmitente, o la restitución en especie no es posible por culpa del donatario, el donatario deberá restituir el valor equivalente en dinero al momento del inicio de la demanda de revocación, obviamente más los intereses desde la misma fecha. Si la donación fue con cargo o remuneratoria, el donante deberá pagar el valor de las prestaciones accesorias satisfechas o los servicios prestados por el donatario. Cabe aclarar aquí también que aun cuando esta modalidad extintiva se llame revocación, el donatario adquiere un dominio pleno, perfecto, no un dominio revocable. Por ello es que las consecuencias son diferentes. Revocación por supernacencia de hijos o hijas. Teniendo en cuenta que, como hemos dicho, la donación constituye un instrumento apto para disponer del patrimonio del donante con fines hereditarios, sea como adelanto o partición en vida, la ley permite que se estipule de manera expresa la revocación por nacimiento de hijos o hijas con posterioridad a la celebración del contrato. Las razones son obvias. Es una circunstancia sobreviniente que modifique el panorama de disposición patrimonial existente al momento de realizarse la donación. Si miramos bien, en realidad no es otra cosa que una condición resolutoria. Por lo tanto, corresponde remitir a los efectos desarrollados al explicar la reversión de la donación, más allá que el código la caracterice como causal de revocación. Si la donación fue con cargo o remuneratoria, el donante deberá pagar el valor de las prestaciones accesorias satisfechas o los servicios prestados por el donatario. Con respecto a la configuración de la condición en sí misma, cabe puntualizar. Primero, que el hijo o hija, sea filiación natural o por técnicas de reproducción humana asistida, tiene que nacer después de la celebración del contrato. Segundo, que el donante debe estar vivo al momento del nacimiento. O sea que la revocación no puede ser articulada por los herederos. Obviamente que el donante puede en cualquier momento renunciar al ejercicio del derecho de revocación o directamente no operar la extinción retroactiva del contrato. La cláusula que comentamos queda sin efecto cuando pasan 10 años sin que se cumpla la condición resolutoria, porque ningún dominio revocable puede extenderse más allá de ese plazo. Así terminamos con el desarrollo de la donación. Según pudimos comprobar, la disciplina jurídica de este contrato presenta una gran cantidad de singularidades que esencialmente encuentran razón de ser en 3 características. Ante todo, la gratuidad, de ahí la prohibición de donar todo o parte del patrimonio, la formalidad absoluta en ciertas donaciones, la responsabilidad por saneamiento acotada, la obligación alimentaria del donatario o la revocación por ingratitud. Al mismo tiempo, su cercanía con el testamento,
Por eso la cláusula de reversión y la revocación por supernacencia de hijos o hijas. Finalmente, la onerosidad parcial de las donaciones con cargo y remuneratorias. De allí la aplicación del régimen común por evicción y vicios ocultos, además de la extinción retroactiva del contrato por incumplimiento de los cargos. Chao, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.